Nos hemos acostumbrado a pensar que los números no mienten, que 2 más 2 son 4 aquí y en la China de Mao, que un censo, una estadística económica, un sondeo de opinión son el frío reflejo de la realidad, un espejo incorruptible. Pero ¿y si no fuera así? ¿Y si el espejo estuviera en disputa? ¿Y si los números, esas entidades aparentemente puras y objetivas, fueran en realidad un campo de batalla, un arma, una justificación para el crimen? Hoy vamos a hablar de una época y un lugar donde contar cabezas podía costarte la tuya. Un tiempo en que las matemáticas se convirtieron en un asunto de vida o muerte. Vámonos a los primeros años de la Unión Soviética, un estado que, no lo olvidemos, nace con la pretensión de ser la encarnación de la ciencia, del materialismo histórico, un proyecto de ingeniería social a escala monumental. Y para un proyecto así, hacen falta datos, hacen falta números. Vladimir Ilich Lenin, el gran arquitecto, lo sabe. Necesita la estadística como el albañil necesita el nivel y la plomada. Y así, en 1918, crea la Dirección Central de Estadística, la CSU. El problema, el pecado original de esta historia, es a quién pone al mando. Un hombre llamado Pavel Ivanovich Popov. Y aquí nace el malentendido fundamental. Para Lenin, la estadística es un martillo, una herramienta para construir el nuevo mundo, para planificar la economía, para doblegar la realidad a la voluntad del partido. Pero para Popov, un profesional formado antes de la revolución, un hombre de ciencia, la estadística es un espejo. Su función no es construir ni transformar, sino reflejar, con la mayor fidelidad posible, lo que hay, aunque lo que haya sea feo, incómodo o políticamente inconveniente. Un martillo contra un espejo. Ustedes y yo ya sabemos que esto no puede terminar bien. Imaginen esa oficina, la CSU, en medio del Moscú revolucionario. Es una isla, una anomalía, una fortaleza anacrónica defendida por los restos de un mundo que ya no existe. Sus empleados no son proletarios aguerridos, sino los viejos especialistas, los que de verdad sabían hacer los cálculos, y en medio de ellos, una célula del Partido Comunista que en 1924 cuenta con la friolera de 3 miembros, 3 gatos. Se sienten como espías en territorio enemigo, miran a su alrededor y ¿qué ven? Según sus informes, un 11% de nobles, un 3% de clérigos y el resto burgueses, parientes de oficiales blancos, de viejos industriales, un nido de elementos antisocialistas, y su director, Popov, los trata con un desprecio apenas disimulado. Se niega a recibirlos, les niega una sala para sus reuniones. La tensión se corta con un cuchillo. Aquello no es una simple oficina, es la guerra civil continuada por otros medios. Una guerra sorda que se libra no con fusiles, sino con ábacos, con libros de contabilidad y con informes llenos de cifras peligrosas. El año es 1924. Lenin ha muerto. La batalla por su sucesión ha comenzado. Y en el 13º Congreso del partido, un georgiano de bigote espeso, un tal Iosif Vissarionovich Yugashvili, toma la palabra y de pasada, sin darle mucha importancia, critica el trabajo de los estadísticos. Dice que a sus cifras les falta rigor. Parece poca cosa, ¿verdad? Un simple comentario, pero es la señal, es la gota de sangre en el agua que atrae a los tiburones. El centro político reacciona de inmediato y envía un comisario a la CSU, un tal Nikolai Oganesov, un hombre que no sabe una palabra de estadística, pero que lo sabe todo sobre el poder y la política. De repente, las quejas de esa minúscula y hasta entonces ignorada célula del partido llegan directamente al escritorio de Stalin. La purga ha recibido la luz verde. Se forma una comisión para la verificación del personal. Intenten visualizar la escena. Es puro teatro del absurdo. Alrededor de una mesa se sientan Popov, el director, un representante de la policía secreta, la OGPU, y uno de los militantes de la célula del partido que lo odia. El hombre de la OGPU, Molochnikov, lee un nombre, Mikhailovsky, jefe de departamento. Creemos que es indispensable reemplazarlo. Es un elemento antisoviético. Popov responde: Mikhailovsky es un trabajador de un valor incalculable. Es imposible sustituirlo.
El de la célula del partido, Kivinev, acusa a una secretaria, Danilenko. Es hostil a nuestras organizaciones. Popov se opone. Es un diálogo de sordos. Una parte habla de origen social, de ser socialmente ajeno, de actitudes antisoviéticas. La otra, la de Popov, habla de competencias, de profesionalidad, de la imposibilidad de encontrar comunistas capaces de hacer ese trabajo. Al final, la comisión decide despedir a 64 personas. Popov, en una maniobra desesperada, logra salvar a sus mejores estadísticos, sacrificando al personal administrativo y a los calculistas. Una victoria pírrica, si es que fue una victoria. Pero Popov no se rinde. Es un hueso duro de roer. Desobedece, dilata los despidos, presenta listas incompletas, apela a sus contactos en las altas esferas. La atmósfera en la CSU se vuelve irrespirable, violenta. El comisario Oganesov, el hombre del partido, es atacado y apaleado a la salida de una asamblea. La célula del partido, en respuesta, exige arrestos masivos entre los empleados. Y entonces, en medio de esta locura, ocurre el giro más cínico y revelador de todos. El propio Popov, el burócrata odiado, el protector de elementos extraños, recibe el carnet del Partido Comunista, pero no se lo da la célula de su oficina, que lo desprecia. No, el carnet le llega directamente del Comité Central. Los comunistas de la CSU se quedan atónitos, furiosos. 2 de ellos renuncian, entienden el juego. El poder central atiza las tensiones internas para debilitar la institución y tomar su control, pero no quiere destruirla del todo, porque la necesita. Es una estrategia de desestabilización controlada. Te doy un golpe, pero luego te ofrezco mi mano para que no caigas del todo y quedes a mi merced. El clímax de esta tragedia llega en diciembre de 1925, en el 14º Congreso del Partido. Stalin está en plena batalla para liquidar políticamente a sus rivales, Zinoviev y Kamenev, y el argumento de esto se basa precisamente en las cifras de la CSU, que muestran un alarmante crecimiento de los campesinos ricos, los kulaks. Stalin sube a la tribuna y lanza una diatriba brutal contra los estadísticos. No refuta las cifras, se burla de ellas. Su razonamiento es de una simpleza aterradora y prefigura toda una época. Nuestra política busca reducir a los kulaks. Por lo tanto, los kulaks se están reduciendo. Cualquier cifra que diga lo contrario no solo es falsa, es peor que contrarrevolucionaria. Es la lógica totalitaria en estado puro. Si la realidad contradice la línea del partido, peor para la realidad. ¿Y qué hace Popov? ¿Se esconde? ¿Entona un mea culpa? No. Pavel Ivanovich Popov vuelve a su oficina y escribe una carta. Una carta dirigida a Joseph Stalin. Es, se lo aseguro, uno de los documentos más audaces y suicidas de toda la historia soviética. Popov no suplica, acusa. Le dice al secretario general del partido que las afirmaciones que ha hecho desde la tribuna del Congreso son inexactas. En el borrador original, la palabra que usó fue todavía más fuerte. Mentirosas. Les peta. Usted no ha entendido nada de nuestros diagramas. Proclama. La CSU es una administración científica. No hace trampas y nunca las ha hecho. Y termina exigiendo, ni más ni menos, que Stalin se retracte públicamente de sus falsedades. Un hombre, armado únicamente con la frágil verdad de sus números, retando al dueño absoluto del poder. El científico contra el político. La razón contra la fuerza bruta. Ya se imaginan cómo terminó el duelo. Unas semanas después, Popov fue destituido. El espejo fue hecho añicos. A partir de ese momento, los números ya no intentarían reflejar la realidad. Se dedicarían a fabricarla. Se anunciarían cosechas récord en mitad de hambrunas atroces. Se cumplirían planes quinquenales en 4 años sobre el papel de fábricas que apenas producían. Lo resumió Kamenev, ya derrotado, con una ironía amarguísima, en ese mismo Congreso. Ahora, cuando la Comisión de Control nos diga cuántos kulaks hay, yo pensaré de esa manera. Al menos ahora nos dicen cómo, cuánto y qué contar.
Ahora todo estará más tranquilo. Más tranquilo. La tranquilidad de los cementerios. Esta historia de la purga de 1924 no es una simple anécdota burocrática. Es la crónica del asesinato de la verdad. Y es una advertencia que resuena hasta nuestros días. Cuando la ideología le declara la guerra a la realidad, la primera víctima siempre son los números. Y la última somos nosotros.